Ibarra López. Él es investigador nacional, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara, CIESAS, maestro de Educación y licenciado en Sociología. Ha cursado diversas especialidades en docencia universitaria, investigación educativa y gestión universitaria en la UIT. Planeación educativa en la UNIES. Lleva más de 30 años de experiencia docente en los niveles educativos de licenciatura, maestría y doctorado en diversas instituciones. Es asesor y conferencista de la Organización Universitaria Interamericana, así como ponente en diversos eventos académicos nacionales e internacionales, con trabajos publicados en revistas y libros. Sus líneas de investigación que actualmente se encuentra desarrollando son suicidio, jóvenes y niños e Internet, y así como educación superior. Actualmente es director de Innovación y Desarrollo Académico aquí en la UNIVAS. Y pues podría decir muchas otras cosas, solamente les cuento que cuando él estuvo presente en la comisión con su esposa, tratando de cómo vamos a dar a luz este instituto, estaba él y Carmen, y le dije, bueno, es doctor en ginecología o algo así por el estilo, y pues no, o sea, es doctor en sociología, y con mucha sencillez y con mucha profundidad nos ha acompañado y nos acompañará en este proceso académico del Instituto de Formación de Laicos. Le damos un aplauso para darle la bienvenida. Gracias, Lilia, y gracias a todos ustedes. Pues yo solamente quisiera compartir, más que como sociólogo, como laico, también laico comprometido con nuestra iglesia y con esta universidad, ¿no?, que me ha dado la oportunidad de crecer, la Universidad Católica que tenemos en México. Solamente hay 3 universidades, nosotros estamos en una de ellas. Nos da mucho gusto que participemos junto con los laicos en la formación y el crecimiento de toda la iglesia, ¿no? Pues yo les quisiera compartir un título que pusimos en el instituto sobre el liderazgo para la nueva evangelización en época de cambios. Yo le agregaría solamente hoy liderazgo de laicos para la nueva evangelización en época de cambios. Quisiera empezar con una frase de Aparecida que dice: nos sentimos interpelados a discernir los signos de los tiempos a la luz del Espíritu Santo para ponernos al servicio del reino anunciado por Jesús, que vino para que todos tengan vida y para que la tengamos en plenitud. Juan 10:10 y Aparecida. Yo quisiera con esta cita decirles que resume de alguna manera de lo que voy a hablar el día de hoy. Su contenido de ese trabajo lo dividí en 4 partes para ser más claro. El primero, los cambios en la sociedad actual. 2, la iglesia y su rumbo en el cambio. 3, el laico, su rol y su actividad ante el cambio. Y 4, el papel del laico en la nueva evangelización. ¿Qué pasaría? ¿Cómo se llama el archivo? Voy a empezar con el primer apartado, los cambios en la sociedad actual. Y también voy a utilizar una cita de nuestro Papa emérito Benedicto XVI, que dice: solo quien reconoce a Dios reconoce la realidad y puede responder a ella de modo adecuado y realmente humano. Voy a explicar esto con 3 desafíos. La realidad es muy compleja, la realidad social de hoy en día la hemos hecho compleja los seres humanos. El primer desafío, si quieres, el primer desafío tiene que ver con el cambio y sus impactos. El cambio
hoy en día es de una manera muy acelerada y muy rápida. Lleva un dinamismo tal que apenas empezamos a comprender lo que está sucediendo y ya cambia a otra situación. La pregunta que nos hemos hecho sociólogos, historiadores y culturólogos es: ¿estamos ante un cambio civilizatorio o un cambio de era? El cambio de civilización se da después de muchos miles de años, donde el ser humano evoluciona en su manera de actuar, en su manera de integrarse a los demás, sobre todo de ser humano. Y el cambio de era también es un periodo muy largo de tiempo donde el ser humano empieza a tener cambios. Yo creo, y ante la pregunta si estamos ante una época de cambios o un cambio de época que nos planteaba el Papa Ratzinger, yo pondría y diría que estamos ante un cambio no solamente de era, sino de civilización. Estamos cambiando hacia una nueva forma social de agruparnos y de integrarnos. En la actualidad se conjugan conflictivamente tres formas de sistemas sociales, o sea, tres formas en que los sociólogos, los políticos han interpretado la sociedad. El primero es el capitalismo versus socialismo. Aunque pareciera que ya no está el capitalismo implicado y ya no es tan comentado por los documentos de la Iglesia y de los sociólogos contemporáneos, está presente. Yo creo que es un patrón histórico que lleva 300 años y se encuentra ahí, aquí, y yo creo que durante muchos años va a estar ahí presente. Se caracteriza porque todo lo mercantiliza, o sea, las cosas y el ser humano lo mercantiliza, lo hace una mercancía de uso y cambio. Esta es la característica del capitalismo. El socialismo, como una salida, tampoco nos ha dado respuestas sociales. Está ahí tratando de evitar la avalancha del mercantilismo y del capitalismo, pero no lo ha podido. Y además, con toda la tendencia ideológica que tiene el socialismo, ¿no? Por el otro lado, hoy muchos, los globalifílicos, los que aman la globalización, hablan de un modelo de globalización que nos va a ayudar a resolver el mundo. Pero también esto está peleado contra los que creemos que el localismo es muy importante, es decir, que las sociedades locales como nuestro país, México, o la región occidente del país, son muy importantes en el desarrollo de las sociedades. Y por el otro lado, los más utópicos, la gente que está pensando en el futuro, creen que estamos viviendo un modelo de sociedad de la información o sociedad del conocimiento, donde la mercancía más preciada va a ser el conocimiento y la información, y donde nosotros alrededor de estas mercancías y elementos nos vamos a desarrollar. Están pues en lucha estos paradigmas, de tal manera que muchos ubican que la sociedad está evolucionando hacia una sociedad del conocimiento y de la información. Esta se caracteriza, adelante la siguiente, se caracteriza por un proceso tecnológico en la computación, en la multimedia, en los archivos y en las redes de información. Cada vez más tenemos computadoras más rápidas, tenemos redes de comunicación más ágiles y rápidas, y tenemos muchísima información conjuntada en pequeños espacios. Cada vez las memorias son más pequeñas y obtienen mayor número de información. Estamos viviendo una cultura audiovisual multimediática. Aquí yo estoy seguro que estamos 3 generaciones. Los que vivimos una cultura oral, donde la transmisión del conocimiento era a partir de lo que nos platicaban nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. Los que vivimos una cultura audiovisual, en los 70 y tantos entró la televisión y empezamos a conocer a un pakistaní, a un iraquí, que habíamos escuchado de ellos pero no los conocíamos. Pero ya cuando los vimos en la televisión empezamos a ver el mundo de otra manera. Y hoy en día la multimedia, que es una manera en que conocemos el mundo a través de diferentes canales y diferentes formas de informarnos. Hay un exceso de información desarrollada y utilizada en la red de redes internet. Dicen que actualmente ahí está el 88% de toda la información del mundo, ahí está concentrada, ahí en internet. O sea que si las bibliotecas se quemaran y nos mantuviéramos con la red de redes que está en lo electrónico, ahí se mantendría el conocimiento histórico del ser humano. Y por el otro lado, vivimos una vida de informacionalización y de mediatización. ¿Qué quiere decir esto?
que siempre nosotros hablamos alrededor de mucha información y de medios, de intermedios. Nuestra mayor forma de educarnos y de formarnos son los medios de comunicación en sus diferentes variantes. De tal manera que esto nos ha llevado pues a una serie de características que están moviendo el patrón social y económico en el que vivimos. De tal manera que hay una mayor presencia de los medios nos están dirigiendo, nos mueven, nos llevan, nos plantean utopía, nos plantean formas de comer, nos plantean formas de vivir. Por el otro lado, la ruptura de la barrera del espacio y el tiempo. Hoy nos podemos estar comunicando con gente de Europa, aunque para ellos ya es de madrugada, y ellos nos van a contestar en su mañana y nosotros es de noche, pero podemos establecer contacto en cualquier parte del mundo. La velocidad de la información, del cambio y de todo esto también nos está abrumando. La brecha digital es muy importante, es decir, hoy estamos los analfabetos digitales, es decir, los que no tenemos Face, los que no tenemos correo, los que no whatsappeamos, los que no chateamos, los que vivimos fuera de la línea de redes. Les llamamos los offline. Los online son los muchachos y uno que otro de nosotros así de nuestra edad que nos metemos de repente, ¿no? Entonces, podemos concluir que en la actualidad el mundo se ha ido dividiendo cada vez más. Hoy no solamente estamos divididos por la situación económica y política de decir los países del norte y los del sur. Curiosamente, los países que están más en climas muy fríos son poderosamente ricos, y los países que estamos en las zonas tropicales es donde más pobreza hay, ¿no? Es donde se acumula la pobreza. Luego también nos hemos dividido ideológicamente y religiosamente, o sea, la lucha del occidente contra el oriente, todas estas peleas. Por eso el Papa Francisco está preocupado por la lucha del Medio Oriente, por ser central en la división del Oriente y del Occidente. O sea, eso lo vivimos en las cruzadas, cuando los musulmanes pelearon por el lugar cristiano, pero hoy en día estamos peleando por la religión, por los valores, por las morales, ¿no? O sea, esta lucha es muy importante y no hay que perderla de vista. El Papa nos está pidiendo mucha oración por esta división y por esta guerra. Ya les decía la división de los que viven online y los que vivimos offline, o sea, los que vivimos la vida realmente y los que viven la vida virtualmente, ¿no? Que a veces no se ven pero están ahí. Adelante. Fíjense que el segundo desafío que yo planteo es la sociedad líquida. Voy a utilizar ese concepto de un sociólogo que me ha gustado, que ha sido mi profesor no directo, pero sí, que se llama Zygmunt Bauman. Es un polaco que ha utilizado la metáfora de la liquidez para decir que la sociedad, de estar sólida, de estar estructurada, se ha vuelto líquida. Esto ¿por qué lo dice? Porque pues los líquidos se desplazan con facilidad, fluyen, se derraman, se desbordan, salpican, se vierten, gotean, inundan, rocían, chorrean, manan, exudan. Las estructuras sociales que habían estado mantenidas fuertemente, hoy en día están también siendo cuestionadas. Y lo vemos directamente con la familia tradicional, con la familia monoparental, la familia de padre, madre, hijos, está siendo diluida, liquidizada. El estado de bienestar del que estábamos acostumbrados también, el Estado ya no está preocupando por los ciudadanos. El Estado es una empresa más junto con las demás empresas y tiende a desaparecer el Estado, ¿no? En eso consiste la metáfora. Adelante, traigo ahí algunas. La metáfora de la liquidez significa entonces que los seres humanos también nos estamos liquidizando en esta sociedad. Nos estamos moviendo a la velocidad del agua y no de las estructuras que antes se podían movilizar, ¿no? Los jóvenes, ellos sí están en una liquidez, en esta sociedad se están moviendo de una manera como más adecuada. A nosotros nos cuesta trabajo movernos. Voy a ir explicando por qué y de qué manera. Lo que sí les digo es que los jóvenes sortean obstáculos, disuelven otros obstáculos, se filtran a través de ellos, se empapan, emergen vivos, llenos de vida. Y solo los sólidos sufrimos este cambio, que aunque
estemos sólidos y no quisiéramos que se cambiaran las cosas, queremos seguir en nuestra tradición, nuestra forma de ser, esta sociedad líquida y estos seres humanos líquidos nos humedecen y nos empapan, ¿no? Nos llenan también de su liquidez. Así las generaciones sólidas, que yo puedo decir que somos los de 40 años para atrás, somos seres humanos que empezamos a sentirnos empapados y que sentimos que se están moviendo nuestros modelos de vida que habían sido sólidos durante mucho tiempo, nuestros principios, nuestros valores, nuestra ética, nuestras responsabilidades, nuestros mandamientos, nuestros comportamientos. Estamos siendo cuestionados, enfrentados y en no pocas veces ignorados por los jóvenes. O sea, nos están pegando duro. Adelante. La sociedad líquida, entonces, en ese sentido, es una categoría sociológica que nos ayuda a entender este cambio tan difícil para nosotros, donde empiezan a constreñirse y a debilitarse ciertas estructuras que eran fuertes. El amor se vuelve flotante hoy en día, sin responsabilidad hacia el otro. No me importas tanto al otro, ¿no? Se reduce el vínculo sin rostro que ofrece la web. Surfeamos en las olas de una sociedad líquida, siempre cambiante, incierta y cada vez más imprevisible. Podemos decir que si yo resumiera la narrativa de la condición humana en esta sociedad líquida, es que estamos siempre individualizados, nos interesa más la individualidad, nos caracterizamos por movernos en el tiempo y el espacio de manera muy rápida y con una velocidad antes no pensada y con una apertura tal que lo mismo me da ser hombre que ser mujer, ¿no? O sea, está la apertura así a ese nivel. Hay un olvido y un desprecio de las obligaciones que consideran muchos jóvenes irrelevantes, muchos adultos jóvenes también, como las obligaciones domésticas y los deberes éticos, que para nosotros son muy importantes, están empezando también a cuestionarse. Hay comunidades artificiales, líquidas, frágiles, o sea, los muchachos se integran en una comunidad, de rato se desbaratan, se golpean entre ellos. El internet es el lugar donde avientan la piedra y esconden la cara. Su estrategia no es de conquista, sino de posibilidad de flujo siempre, estarse moviendo. Pues si el amor es una conquista, para ellos ya no les importa eso, sino ellos quieren moverse hacia otras conquistas y están conquistando cada vez. A lo mejor pueden ser búsqueda de matrimonios monógamos, pero seriados. O sea, soy fiel en este momento y busco otra mujer y soy fiel, o busco otro hombre y soy fiel, pero me muevo siempre buscando eso. Bueno, y el tercer desafío de esta sociedad, sin duda, son los miedos en los que vivimos. Nuevos miedos que nos han traído pues otras condiciones. El miedo nos congela. El miedo es el nombre que le damos a nuestra incertidumbre y a nuestra ignorancia. Cuando nosotros desconocemos algo, nos da miedo. Y el miedo es una amenaza a lo que estoy por hacer. O sea, es un sentimiento de ser susceptible de peligro. Los miedos hoy en día nos enferman, el miedo nos congela, nos hace más sólido. Tenemos que prepararnos para esta sociedad que está así. Tenemos que ser más influyentes. Si no, los muchachos y los niños de hoy dirán, el momento en que esta generación terminó, pudimos cambiar a otra nueva generación sin esas bases sólidas y sin esas estructuras sólidas. Los niveles del miedo primero se encuentran a nivel del cuerpo y las propiedades de la persona, lo que amenaza la duración y fiabilidad del orden social, la seguridad del trabajo y la supervivencia. Estamos en constante miedo de perder nuestro trabajo, la economía, el lugar de la persona en el mundo, mi jerarquía, lo que yo tenía, mi identidad, mi género, mi postura religiosa. O sea, estamos ante esos miedos. Pero ¿quién nos provoca los miedos hoy en día? Pues son precisamente los medios. Los medios nos provocan los miedos. Estos medios que junto con el marketing, la publicidad, la misma ciencia, ante sus incertidumbres del siglo XIX para acá, volteamos a pensar que la ciencia era la verdad y que nos
era la que nos decía hacia dónde iba la objetividad y la verdad, y hoy nos damos cuenta que cada día esta ciencia pues decide no responder y encontrar las soluciones inmediatas porque está cruzada con el asunto del mercado. No sale la vacuna, no sale el proceso de salud de tal o cual enfermedad, ¿no? Se sigue alargando esto y la ciencia pareciera entonces que no está para decirnos la verdad, ¿no? La política, la publicidad, ¿no? Que los artistas son los que tienen la verdad. Si él es así, ¿por qué no lo puedo ser yo? Y entonces ellos son los que nos están imponiendo pues los miedos, los temores, las verdades. Pero hay un documento, el documento de Aparecida, que nos da claves para entender la realidad. Estas claves para entender la realidad nos dicen, hay una realidad opaca y compleja que cualquier persona necesita de más información si quiere ejercer sobre su realidad el señorío a que por vocación estamos llamados. Nos dice Aparecida, tenemos que tener una mirada con humildad ante esta complejidad, ante estos grandes cambios que no alcanzamos a comprender. No podemos percibir la unidad de todos los fragmentos dispersos como un sistema. Nos cuesta trabajo porque tenemos partes de la realidad. Algunos miramos la realidad unilateralmente. Ya les digo, el espectáculo nos dice, esta es la realidad, y vivimos para esa realidad. Hay chavos que viven para comprarse la ropa que está usando tal o cual artista, o el iPhone que está siendo la moda en este momento. Dije iPhone, pero puede ser de cualquier marca, de cualquier móvil. Es decir, al resultar grande la información nos sentimos insignificantes, sin injerencia, y no tomamos conciencia. Hoy yo puedo ser doctor en X o licenciado en Y y me siento ignorante ante el cúmulo de información, ¿no? Pero nos dice Aparecida, tendremos que tener un rumbo. Y paso al segundo apartado, que es la iglesia y su rumbo en el cambio. Los cambios afectan todos los aspectos de la vida, incluyendo los asuntos religiosos y por ende a la iglesia. Fíjense que estos cambios también están modificando la forma de mirar la iglesia. Si la iglesia no se adapta a estos cambios, el cambio nos va a arrasar. Por eso la iglesia está también adaptándose al cambio para responder de manera efectiva y con amor, ¿no? Porque ese es el mandamiento que nos dio Jesús. La iglesia en el mundo actual tiene que enfrentarse a estos retos, y ya estudiados y revisados por nuestra iglesia, tanto de América como local, como el mismo Vaticano, ¿no? Y así están los temas de la iglesia ante el cambio de época, ¿no? El relativismo, está preocupada la iglesia por el relativismo, por esto que les estoy hablando de la liquidez de la sociedad y de cómo los valores están volteando y se mueven y se mutan y se cambian, ¿no? Está preocupado por el relativismo. La iglesia y la raíz cultural de México frente a la globalización. O sea, cómo nosotros mexicanos, católicos, cristianos, estamos enfrentando pues la globalización. A veces somos más globalifílicos, y somos católicos y amamos la globalización y amamos la mercadotecnia y amamos tener las mejores cosas, ¿no? La iglesia y el consumismo capitalista, lo mismo que le estoy diciendo sobre, ahí es la doctrina social de la iglesia y centésimo annum, ¿no? Benedicto XVI nos planteó la iglesia y los nuevos medios de comunicación. Cuando apareció la televisión, todo el mundo hizo crítica de ella, pero cuando aparece internet, todos decimos las bellas cosas que tiene internet, pero nunca lo hemos criticado. No hacemos una crítica, vamos así, fuerte ante esta nueva visión que está promoviendo el internet. Pero Benedicto XVI la coloca, les llama los nuevos medios de comunicación. Son nuevos medios de comunicación, dice Benedicto. La iglesia y su postura ante la vida, Evangelii Vitae. La iglesia entre la problemática actual. Aparecida es un documento hermoso, analítico. Ahí se juntaron los obispos de América y los que habían estado un poco separados, los obispos del lado de Brasil y les pidieron opinión, y hubo una opinión muy interesante entre
la América Latina española, castellana y la América Latina portuguesa, ¿no? Y se unieron a hacer un documento bello que a mí me ha gustado muchísimo. ¿Será que todos los demás rescatan? El de Santo Domingo me gustó, pero luego cuando aparece Aparecida me gusta más, ¿no? O sea, se me hace, trata temas como el de la viudez, tan antiguos y tan bíblicos, el tema de la viudez, el tema de los abuelos, cómo pueden ayudar a los nietos, a los hijos. O sea, son temas preciosos que se fueron olvidando en la historia de nuestro catolicismo, ¿no? Y que hoy se retoman por Aparecida. Y la iglesia y su organización, Iglesia en América, o sea, tenemos que organizarnos. No hay que hacer las cosas con sentido común, hay que saber hacer las cosas de la iglesia, ¿no? Yo quiero hacer nada más unas reflexiones de nuestra iglesia en el mundo actual. La iglesia, y lo dicen los papas, los últimos papas que hemos tenido, tiene miedo a la gente. Nos tenemos miedo entre nosotros mismos. Su pastoral debería de ser de diferentes formas de pastoral, como la iglesia de salida que hoy habla el Papa Francisco y también desde Juan Pablo II, esta iglesia misionera, ¿no?, de la que se habla. Yo he comentado que a veces seguimos con una pastoral pueblerina, a pesar de estos cambios sociales y de estar concentrada la mayor población, el 80% de la población estamos viviendo en ciudades, en diócesis y en parroquias urbanas. Y seguimos todavía con castillitos y con cosas que usaban los españoles para atraer a los indígenas a la iglesia, ¿no? O sea, necesitamos evolucionar hacia una pastoral más moderna, más del cambio, que atraiga a los jóvenes y a los niños de nuestras familias. A ellos son a los que debemos de atraer. Entonces tendríamos que pensar en muchas formas de pastoral. También seguimos con una metodología cómoda, lo digo con todo respeto, sin reflexión profunda, como aquella que nos planteó Santo Domingo de ver, juzgar y actuar. Yo creo que ver debe de, más que ver es mirar cotidianamente. Debemos de observar profundamente, adentro y fuera de la parroquia, adentro y fuera del movimiento, adentro y fuera de la iglesia. Necesitamos observarnos. El Papa Francisco está observando más afuera que adentro. Adentro va caminando, pero afuera está viendo el Medio Oriente, está viendo qué está pasando con esta guerra y con todas las guerras de alrededor. Sus últimas entrevistas es analizar lo que está sucediendo fuera. Necesitamos observar, juzgar. Ok, juzgamos con la palabra de Dios, pero ese juzgar puede tener muchas interpretaciones. Yo creo que debemos de analizar para organizar, es decir, no solamente juzgar, sino hay que analizar y hay que organizar. Hay que organizar como persona y como parroquia y como iglesia. Hay que planear, hay que instrumentar. ¿Cuántos de nosotros planeamos nuestra vida de pareja? ¿Quién ha visualizado decir, cómo me veré yo en 5 años con mi esposa y con mis hijos? ¿Cómo me veré en 10 años con mi familia? ¿Cómo me veré yo en mi parroquia en 10 años? Tenemos que planear, tenemos que instrumentar, no tenemos que actuar con sentido común y lo que se nos va ocurriendo. Y sobre todo tenemos que actuar. Esto es hermoso, o sea, actuar para los demás. Yo lo único que apuntaría en esto de actuar es revisar el actuar plural. ¿Cómo nos estamos moviendo todos? ¿Cómo estamos actuando todos? Yo como líder de movimiento o como participante de un movimiento tengo que voltear a ver qué está haciendo el otro movimiento, tengo que estar viendo qué está haciendo la parroquia, qué están haciendo los jóvenes. Los jóvenes nos están rebasando. Conozco un movimiento que se llama Explosión de Fe, que es un movimiento de jóvenes que nació en internet, que nació en algunas casas y se ha movido en internet. Y ellos se llaman, y ellos se convocan, y ellos hacen oración, y ellos hacen acciones, ¿no?, por la iglesia. O sea, tenemos que voltear a vernos todos para entonces tratar de definir una meta común y volver a revisar el actuar, evaluándonos. O sea, no solamente diciendo, lo hemos hecho bien, no, ¿qué hemos hecho mal? Y eso que hemos hecho mal hay que hacerlo bien. Y hay que hacerlo de común acuerdo. O sea, la iglesia somos todos. Adelante. Quiero traer estas reflexiones que me ha dejado lo que he leído, lo que he visto en videos de entrevistas con el Papa Francisco.
El Papa Francisco nos dice que tenemos que tener una iglesia de encuentro, una iglesia de fe simple. Tenemos que volver a la fe simple, que valore la religiosidad que se está perdiendo. El rito es muy importante. Esto nos dice el Papa Francisco. El acompañamiento, una iglesia cercana y próxima, que toque al otro, que toque al enfermo, que toque al débil, que toque al que tiene hambre, que toque al amigo que es más rico que yo y que come mejor que yo, que nos toquemos, que seamos próximos. Dice el Papa Francisco en una entrevista, no sé si ustedes la escucharon, dice que cuando él era obispo en Argentina, se subía a los camiones, y le gustaba subirse a los camiones, y se sube en el camión y dice que ve que sube un ancianito y una ancianita, una persona mayor, decimos hoy, como tercera edad, de muchas formas. Yo les digo ancianito con todo respeto, pero puede ser una persona de 70 años y que camina y que hace, y que dinamiza y que hace. Dice el Papa, se subieron ellos dos, pero el esposo agarraba a la esposa y hasta que no se subió y van que caen y no caen, y él agarró, la puso aquí en el camión y se fue caminando hasta buscar el lugar, la sienta primero, la agarra y dijo el Papa Francisco, eso es fe. Eso así de concreto. El fermento, necesitamos una iglesia de fermento, una iglesia de salida, misionera. Trabajar por el uno que anda perdido, los 99 están adentro de la iglesia. El uno tenemos que salir a buscarlo. Esa es la iglesia que nos pide el Papa Francisco, ¿no? Necesitamos ubicarnos en la diversidad cultural, en los que son diferentes, no en los que somos iguales, en los que nos gusta hacer esta oración de este modo y de esta manera, sino en los que son diferentes. ¿Cómo ubicarnos con los diferentes para aportarnos entre todos? Otras reflexiones que hago yo es, necesitamos revisar nuestra iglesia desde la mirada del pastor y del creyente. Hoy los laicos tenemos que jugar un papel más importante y dinámico junto con nuestros pastores, con nuestros presbíteros. Necesitamos también, esto va para los clérigos, pasar de un clérigo con temor a la interacción, a que no me vayan a hablar, a que no vayan a decir, a un clérigo participante y dinámico, ¿sí? Un clérigo sin miedo a que los demás hablen. A lo mejor van a seguir hablando, pero necesitamos ese tipo de clérigos. Y también necesitamos laicos que pasen de una poca participación a un laico líder, a un laico agente de cambio, a un laico que con su motivación interior motive a los demás a ser una mejor iglesia, a ser una mejor sociedad y a ser mejores seres humanos, ¿no? O sea, necesitamos un laico que lidere, que integre personas, que oriente, que dirija, que anime, que motive, que organice, que evalúe. Todo eso necesita la iglesia. Otras reflexiones tienen que ver con... Adelante. Adelante, la que sigue. ¿Te quedaste dormida, Adriana? Son los agentes quienes han actuado antes que los propios modelos y proyectos sociales y eclesiales. La iglesia se soporta en el trabajo de los laicos. Nosotros nos podemos mover más rápidamente que el mismo proyecto de la iglesia. Cuando nosotros ya nos estamos moviendo, la iglesia está organizando el plan parroquial o el plan diocesano, y los laicos ya andamos haciendo cosas. Nos estamos aglutinando, nos estamos formando de diferente manera, nos estamos moviendo. En este contexto actual de la iglesia como una gran institución social ya milenaria, la jerarquía eclesial ha venido avanzando en el mundo en la organización para adecuarse a estos cambios. O sea, se está cambiando la iglesia, pero sobre todo en los países del primer mundo. Yo conozco muchos proyectos de Estados Unidos, de Inglaterra, de Finlandia, etcétera, de países del primer mundo, donde ya están pensando en cosas de pastoral virtual con jóvenes, diálogo de sacerdotes con jóvenes, todavía confesión por virtualidad no, pero quién sabe hasta dónde vamos a llegar. Pero sí, ya hay un diálogo con los jóvenes, hay nuevas formas de organizarse.
ya hay laicos profesionales, administradores de parroquias, junto con el sacerdote, laicos economos que están llevando la administración financiera de la iglesia, con trabajo para la iglesia. El primer mundo ya está organizándose, ya está cambiando para el cambio. ¿Qué estamos haciendo? Yo me pregunto, esta iglesia de la periferia, esta iglesia, pues a nosotros nos ubican más hacia el primer mundo, Ustedes van hacia el sur de América y nos dicen, ustedes no son latinoamericanos, son norteamericanos, a los mexicanos. También tenemos que ir avanzando hacia esas formas del primer mundo. Entro con el tercer apartado: el laico, su rol y su actitud ante el cambio. Vuelvo a hacer una referencia. Jesús no redimió el mundo con palabras hermosas, sino con su sufrimiento y muerte. Su pasión es la fuente inagotable de vida para el mundo. La pasión da fuerza a su palabra. Aquí tengo un amigo que es sumamente apasionado, está sentado aquí con nosotros, apasionado de la palabra. Esto es lo que hoy nos dice el Papa Benedicto XVI, el Papa, pues el Papa emérito, que la pasión es la que nos da fuerza a la palabra, es la que nos da fuerza de convencer. Está en nuestra pasión de lo que hacemos, el movimiento eclesial. Ser laico es una vocación. Si no es que te adelantaste, ¿no? Adelante. Ok. Aquí, el ser laico en la iglesia, en el mundo, es un llamado de Dios en una verdadera vocación. ¿Le puedes dar al que sigue? El ser laico es la vocación que brota del sacramento del bautismo. O sea, el simple hecho de ser bautizados, somos laicos comprometidos con esta iglesia. Hagan de cuenta que el bautismo es el código genético de todo católico. O sea, lo traemos en los genes, en el DNA de nuestra persona. O sea, el ser misioneros está ahí, nos lo han dicho de muchas maneras. O sea, ser laico es una vocación misionera. Los fieles laicos realizan su vocación misionera tanto individualmente como en asociaciones y movimientos eclesiales, como lo hacen la mayoría de ustedes. A veces me hago como mi señor cura, ¿no? Nos regaña a los que vamos a misa por los que no van a misa, ¿no? Yo hoy también, no sé si sientan el regaño hacia los movimientos, pero realmente los movimientos son los laicos comprometidos, son los laicos que están en movimiento. También hay personas comprometidas en la parroquia, entremezcladas de los movimientos, pero también de equipos parroquiales, ¿no? Si estamos en el movimiento, somos los que estamos ahí, ¿no? El Papa Juan Pablo II habló en Christi Fidelis Laici que el laico es una expresión vivaz de una nueva forma agregativa en la iglesia. Perdón, los movimientos es una nueva forma agregativa en la iglesia. Es una forma dinámica, la palabra lo dice, movimiento, de poner en dinamismo a la iglesia, de mover a la iglesia. Los movimientos son una fuerza viva de la iglesia, que si estamos organizados, que si estamos con una misma meta, iremos hacia allá. Pero ¿saben qué se necesita? Formarnos. Este es el asunto. Adelante. Necesitamos laicos participativos. O sea, tenemos laicos participativos pero poco comprometidos con su iglesia. O sea, participan mucho pero nos comprometemos poco. Somos laicos ocupados, alegres, a veces hasta espirituales, pero ensimismados en sus propias inercias. Me ubico entre ellos, no crean que es para ustedes, es para todos, también los que no están. Laicos participativos más de los ritos que del compromiso de actuar en beneficio de la sociedad y de la iglesia. Necesitamos reflexionar sobre estos aspectos. Laicos activos y divertidos pero poco formados. O sea, ahí le hacemos al teatro y ahí le vamos, ¿no? Laicos hacia adentro, seguros y en confort. En mi movimiento no le muevan, así nos gusta. Y sin arriesgarse hacia afuera y a los problemas, a las broncas. Tenemos que pensar estos laicos que participan en una pastoral de conservación a laicos en una pastoral misionera, en una pastoral de salida, en una pastoral dinámica, en una pastoral que nos haga mejores, ¿no?
De tal manera que necesitamos laicos comprometidos con un liderazgo. Necesitamos hacernos líderes, ser agentes catalizadoras que asuman la responsabilidad de este cambio. O sea, el cambio, si lo hacemos nosotros, lo ordenamos. Si no, el cambio nos va a arrasar. Esta liquidez de la sociedad nos va a llevar de bruces. Por eso necesitamos líderes jóvenes, adultos maduros, adultos más maduros, de todas edades necesitamos participar. Ya les decía, los abuelitos también podemos participar. Yo todavía no soy llamero, ya por ahí andamos en eso. El laico debe ser un líder que promueve, desarrolla y apoya y se involucra con el cambio. O sea, hay que entender el cambio para podernos subir a este cambio. No verlo así, que nos mueve y que nos tumbe, sino subirnos al cambio y a partir de nuestro liderazgo ordenar y llevar a los que nos sigan, a los compañeros que quieren hacer mejor la iglesia y hacer mejor el movimiento y la parroquia, ¿no? La agencia es la concepción del sujeto en acción. Este es un concepto que traemos de la sociología, un señor que se llama Anthony Giddens, que actualmente es el presidente de los sociólogos a nivel internacional, y él nos dice que el sujeto es capaz de cambiar la estructura más fuerte y férrea. Lo más duro, o sea, lo puede cambiar el sujeto si tenemos convicción, si tenemos dinamismo, si tenemos ese centro de movernos hacia allá. ¿Le puedes cambiar? Aparecida en el capítulo 5 nos da algunas ideas de laico líder. Tenemos que ejercer liderazgo como laico en nuestros diferentes ámbitos de vida, no solo en mi movimiento y mi parroquia, también en mi trabajo, también en mi vecindad, también con mi familia, más con mi familia, son mis próximos más directos. ¿Cómo la ven? ¿Somos buenos en el movimiento y qué está pasando hacia adentro con la familia? Con mi hijo, con mi cuñada, con mi suegra, con mis yernos, etcétera, etcétera, ¿no? Estamos llamados por Jesús, configurados por el Maestro, enviados a anunciar el Evangelio del reino de vida, animados por el Espíritu Santo. Estamos llamados a vivir en comunión en los diferentes lugares para la comunión, que ya los he dicho, ¿no? Adelante. Pero sobre todo tenemos que participar con los presbíteros, con el ministerio de los presbíteros. Las actividades dentro de la parroquia, dentro del movimiento, ya como que están muy claramente definidas. Hoy tenemos que pensar en las que vamos a hacer hacia afuera. O sea, ¿cómo vamos a misionar? ¿A qué grupos? ¿A los más fáciles? ¿A los más difíciles? ¿O a quiénes, no? Los más difíciles no son los ateos. Se me hace que son los que adoran al diablo, esa gente que anda ya lejos. Esos son los más difíciles, ¿no? ¿Hasta dónde andamos? Con mi vecino que ya va al templo, que ya está ahí, que ya es de las 99, o para dónde le busco, ¿no? Hay que pensar. Cuarto y último apartado, el papel del laico en la nueva evangelización. Juan Pablo II nos dice, la iglesia tiene que dar hoy un gran paso adelante en su evangelización. Debe entrar en una nueva etapa histórica de su dinamismo misionero. ¿Cuáles son los desafíos de esta nueva evangelización? El primer desafío es proponer de nuevo con convicción a lo laico la santidad como nivel alto de la vida cristiana ordinaria. Tenemos que ser santos, pero ya saben, santo es aquel que se equivoca, peca y vuelve a salir adelante y se vuelve a levantar. Santo no es el que tenemos ahí, pues, santo somos toda la iglesia viva de Dios, ¿no? La formación cristiana continua de los laicos debe acompañar una formación en la doctrina de la iglesia que nos impulse a ser apóstoles preparados, ¿no? Para estar en los diferentes lugares de la iglesia. Se requiere suscitar, por lo tanto, el entusiasmo de la fe y formar a los fieles laicos. La formación es fundamental en la nueva evangelización. O sea, ¿cómo? Vamos, dice el general, vamos a ganar la guerra. Y a poco se van cada soldado y va y lucha y pelea como puede. No, o sea, hay tenientes, hay capitanes, hay organización, hay estrategias de cómo vamos a trabajar esta nueva evangelización. Paso número 1, formarnos para ser mejores y para poder hacer una nueva evangelización. ¿Cómo nos enfrentamos ante estos jóvenes, ante estos niños, ante estos adultos cada vez más críticos, más líquidos, que buscan maneras? O sea, ¿cómo nos vamos a enfrentar? Pues formándonos, preparándonos. Y no les digo
a los de otras religiones, a los compañeros, como humanamente les decimos, separados, a los hermanos separados. O sea, ¿cómo nos vamos a enfrentar si no podemos enfrentarnos ante nuestros hijos, ante las demandas de nuestros hijos, de pedir un Dios, de querer conocer la verdad? ¿Y cómo le hacemos para enfrentarnos a eso? Por eso la formación del laico líder es muy importante. El compromiso de ser discípulo y misionero nos compromete a formarnos, nos dice Aparecida. Recorrer el camino de conversión, formación, misión. Primero el querigma, primero convertirnos, sentir el amor de Dios y hacerlo Señor de toda nuestra vida, sería el primer paso, para entonces a partir de ahí formarnos, crecer y entonces poder ir a la misión, poder hacer evangelización, poder atraer a los demás con nuestro ejemplo, no con proselitismos, ni con show, ni con espectacularismos, sino con los ejemplos, con el conocimiento, con la formación y con la guía y la orientación hacia los demás. Por eso necesitamos el encuentro con Cristo, la conversión, el discipulado y la comunión para luego hacer misión. Tenemos que vivir también con nuestros demás compañeros en comunión, en común acuerdo, para entonces salir fuertes, formados, ¿no? Hay una propuesta que nos hacen los salesianos de los desafíos de los laicos. Me hacen falta mis lentes, ya no alcanzo a ver, pero seducidos por el Hijo del Hombre. ¿Sí? Es que aquí se me hizo muy chiquito y ya no es que viví la profesión como su específica vocación, la caridad secular o sociopolítica, orgullosos de ser de la Iglesia, exorcizadores del poder, del dominio y de la mentira, vigías de la historia y paladines del deleite y de la fiesta. O sea, unos canijos seres humanos alegres, críticos de la historia, de la sociedad, exorcizadores del poder y seducidos por Jesús. Eso nos ponen a reflexionar los salesianos, ¿no? Y Evangelii Gaudium nos dice: la nueva evangelización convoca a todos los fieles laicos para trabajar en tres ámbitos: la pastoral ordinaria, bautizados que no viven las exigencias de su bautismo y quienes no conocen o rechazan a Jesucristo, los más difíciles, ¿no? Pues hay tres, vean por dónde podemos chambearle. La pastoral ordinaria, pues son los fieles laicos comprometidos con su fe que participan activamente en la iglesia, mis compañeros de movimiento, mis compañeros de la parroquia, mis amigos, mis vecinos que estamos más o menos en la línea, ¿no? ¿Cuáles son la pastoral ordinaria? Los fieles laicos creyentes, sinceros y de corazón, pero que no participan con la iglesia, que no van a misa, pero que son gente de corazón, ¿no? Que son gente sincera, ¿no? Esta pastoral ordinaria busca el crecimiento en la fe de estos fieles. O sea, hay que trabajarla, no digo que no hay que trabajarla. Adelante. O sea, la pastoral ordinaria nos habla de una misión en el mundo y dentro de la iglesia. Podemos seguir trabajando en lo que hacemos dentro de la iglesia. No hay que dejar la parroquia muerta, como en los 90s algunos antropólogos y sociólogos de Roma planteaban que los movimientos iban a hacer que la parroquia muriera o que se moviera hacia otra forma de organizar. Yo creo que hay que hacer lo que tenemos que hacer dentro, pero también lo que tenemos que hacer fuera. Hemos vivido más la iglesia dentro que fuera. Eso nos llevará al reino de Dios. Bueno, en eso creo, y creo que en eso debemos de creer. Hoy en día se están dando así como dos visiones teológicas, una que se sostiene en un primer nivel, que es la realidad, o sea, vivir el reino de Dios en este mundo real, y porque está la realidad y lo divino, ¿no? Lo divino a lo que aspiramos. Muchos quisieran estar más allá en lo divino, pensar siempre en lo divino, hacer en lo divino, ir a lo divino. Yo creo que debemos de conjuntar las dos cosas, pero tener una iglesia de realidad, de hacer el reino de Dios aquí, en vida, y ya lo que nos espere, bueno, pues el Señor ya tiene hecho ese reino. No necesitamos hacerlo nosotros.
Por lo tanto, este primer nivel es el que necesitamos trabajar. Aquí es donde debemos hacer el reino de Dios. Bautizados, la otra área es los bautizados que no viven la exigencia de su bautismo, alejados de la fe, alejados de la iglesia. Hay que buscar su conversión. Yo les decía, ahí hay muchos lugares, están los ateos, los que nos piden que con inteligencia, con mucha información los convenzamos, para que regresen a la fe, ¿no? Ese grupo, gnósticos, gente así de esa línea, que pide, ok, ¿estás preparado? Convénceme de que existe Dios. Si no me convences y no veo tu preparación, no voy a creer en Dios, hasta que me convenzas por la razón, no por la fe. La fe, dirían ellos, para mí no tiene chiste, a mí me importa la razón. Ese tipo de personas también tenemos que convencer. Y los más difíciles, quienes no conocen o rechazan a Jesucristo. ¿Sí? Estos son los más difíciles. Los que siguen, los que rechazan a Jesucristo, son los que les digo, esos que están allá. Pero ¿cuál es el reto de la nueva evangelización en cuanto a temas? Los problemas del mundo actual, economía de la exclusión y la inequidad, los que han sido excluidos de la iglesia, la idolatría del dinero y el consumismo, son temas que tenemos que traer como laicos católicos formados. La idolatría del dinero y el consumismo, la inequidad que genera violencia, una cultura de lo inmediato, lo visible, lo rápido, lo superficial, lo individual, los nuevos movimientos religiosos y la secularización, la crisis de la familia, un tema tan importante ahorita tratado en Roma, y el Medio Oriente. El Papa Francisco nos está motivando a que oremos por el Medio Oriente. Yo creo que es central en lo que viene. Es central. Si el Papa nos lo está diciendo es porque es central. Conclusiones. Fácil, a trabajar. No hay otra. Formándose, creciendo, involucrándose, participando, organizando, actuando, evaluando, mejorando, puros santos. Pero sobre todo, siendo mejor como persona, como católico y como ser humano. Adelante. Amén. ¿Cómo ven este amén? Amén. Bueno, de larga duración. Muy bien. En este momento está unos minutos para hacerle algunas preguntas al doctor de su temática o algo que les haya a ustedes inquietado antes de hacer una dinámica de compartir. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Adriana está con el micrófono del lado derecho y yo del izquierdo. ¿Alguna pregunta o todo quedó muy claro? A ver. Algo que les haya llamado. A ver, muy bien. De repente en algunos apostolados se suele ver solamente a la mujer. ¿Cómo esa mujer puede atraer a su esposo para el apostolado? Tienes razón. La inequidad de género donde quiera dicen, ¿verdad? Los políticos andan en las cámaras de diputados que son más hombres y quieren equilibrar eso. Y en la iglesia son más mujeres que hombres los que participan. O sea, yo digo que la fuerza viva está en las mujeres. La iglesia la mueve la mujer. Son los sacerdotes los que están ahí. Pero yo pienso que las mujeres deben de platicar con los hombres. El hombre es más razón, es convencimiento por razón. Yo creo que la mujer, formándose, va a convencer más a sus esposos, a sus parejas, a sus hijos varones. Una mujer formada convence al mundo masculino, que es más racional. Somos también emocionales, la mujer también tiene que usar esas estrategias de emociones también para convencerlo. Un besito
En su momento indicado mueve montañas. ¿Alguien más que quisiera hacer una pregunta, comentario? Bueno, yo creo que para iniciar este nuevo cambio, en nosotros está la primera parte, porque debemos de vernos como luego se dice, como hermanos, como los apóstoles se empezaron a unir y que decían cómo se aman. Todos son una sola persona, tienen una sola alma, pero el problema de que a veces porque unos tienen más, otros tienen menos, y ahí es donde no va la igualdad, ¿sí? Entonces que Dios nos permita derretir esos egoísmos, esas envidias, esas ¿cómo le dijera? Pues los 7 pecados capitales, la verdad, porque eso es. Amén. Estoy de pensamos, acuerdo. ¿verdad? Hay que buscar la manera de verdad de empezar a ser hermanos. Sí, ¿sí? así es. Y así es como vamos a poder un día cambiar la evangelización como Dios quiere. Mire, gracias. Sí, gracias por su comentario. Yo lo que sí veo es que los laicos estemos agrupados, tratándonos de organizar, y que haya este número de personas que quieren iniciar una formación laical que nos va a dar herramientas humanas, espirituales, de conocimiento de la realidad e intelectuales, y también de método y de organización. O sea, es una serie de diplomados que nos irán formando y nos irán haciendo mejores para hacer mejor la iglesia. Eso es lo que nos hace iguales. Si el dinero nos hace diferente, Eugenio, el dinero los hace diferentes, lo que nos puede hacer iguales es formarnos todos y poder dialogar en el mismo nivel, ¿no? Y me da mucho gusto que estén todos aquí intentando formarse. Sí, adelante. Buenas noches. Buenas noches. En la presentación marca a los medios de comunicación como los culpables de todo este conflicto, de todo este desastre. En parte hay razón, sí, te doy la razón, porque se ha utilizado el medio para malinformar, para llevar demasiada información a los jóvenes, sobre todo, que son los consumidores de toda esa información, pero no hay orden. Y la otra parte es que nosotros somos los culpables, nosotros padres, porque utilizamos a los medios de comunicación como niñeras. Somos los que le hemos dejado la educación de nuestros hijos a la televisión, al iPad, al internet, básicamente, y no hemos podido filtrar la información que reciben nuestros hijos, ¿no? Incluso nosotros mismos, usuarios nuevos, novatos de internet, de Facebook, de redes sociales, nos cuesta trabajo entenderlo, y aún así permitimos a nuestros hijos que sean portadores de esa tecnología o de esos medios de comunicación masivos. Ahora, nada más es como acotación, y si el mal utilizó los medios de comunicación para filtrar tantas cosas malas, creo que podemos utilizarlos también para revertir lo que estamos viviendo actualmente. Exactamente. Sí, tengo 20 años investigando, publicando artículos, capítulos de libros sobre el asunto de los medios. Uno de mis últimos trabajos fue sobre Facebook. O sea, estudié qué está pasando con las nuevas relaciones de amistad y de amor entre los jóvenes en Facebook, ¿no? Y sí, así como históricamente la iglesia y las familias eran las formadoras, vamos a decir en la Edad Media, fue ganando luego el Estado, la escuela como agente de socialización, y yo estoy convencido de que hoy en día quien nos está ganando la partida, y no debe ser así, son los medios de comunicación. No tanto el medio como aparato, sino lo que hay detrás de toda esta cultura, ¿no? De esta cultura de muerte que han utilizado los medios
como catalizadores. No quiero matizar más esto, lo he matizado en otros trabajos porque puede resultar muy fuerte. La tele es maligna o satánica, como decía el padre Faber, un padre que luego escribía él algo y luego me invitaba y él escribía sobre la tele y yo también decíamos cosas. Dice, sí padre, pero estoy de acuerdo como contigo, como lo que tú dices, de que la tele también puede ser positiva, o sea, la televisión también podemos aprender de ella. Y si los que están atrás de la televisión también piensan cómo formarnos, la televisión educa también, no solamente enajena o nos hace comprar, nos hace consumidores, ¿no? También nos educa y lo estamos viviendo con nuestros canales católicos, ¿no? O sea, la televisión también es un medio de la bondad y de llegar al reino de Dios. Sí. Pero para que escuchen todos. Perdón, ya hay una y luego acá, perdón. Sí. Buenas noches, mi nombre es Solina Manríquez, estoy del movimiento Semper Fidelis. ¿Movimiento qué? Semper Fidelis. Semper Fidelis. Yo quiero hacer un comentario. Yo creo que ahorita la parte más difícil de la sociedad de evangelizar no es la que está en los extremos, o sea, como decir, los que creen en Dios y los que creen en el diablo, o sea, sino que ahorita estamos en una crisis, en una situación que ya no creen ni en Dios ni en el diablo, o sea, ya no creen en absolutamente nada. Y todo es relativo, entonces, o sea, nada es bueno, nada es malo, todo está permitido y así como que viven un relativismo que es tan difícil, o sea, porque ya no tienen fe en nada, en absolutamente nada. Entonces, yo me he enfrentado con ese reto personalmente, en que a veces es tan difícil evangelizar a una persona que no tiene fe en absolutamente nada, que no tienen esa confianza, quizás por su historia de vida, quizás por sus decepciones, no sé, quizás por esa falta de educación también, como comentaban, que utilizan a los medios de comunicación como niñeras. Entonces, como los medios de comunicación también se presenta una moral tan relativa, o sea, nada es bueno, nada es malo, todo lo puedes hacer y lo que te guste hazlo y lo que no, pues no. Entonces, personalmente creo que el reto más complicado de todos es evangelizar ese sector de la población. Sí. Fíjate que hace poquito nos reunimos en un congreso de pastoral urbana, pues varios profesores de universidades que nos dedicamos a hacer investigación y dialogábamos entre sí en los paneles y en los coloquios que desarrollamos de este tema de cómo acercarnos a los jóvenes. Primero necesitamos definir que hay muchos tipos de jóvenes, muchísimos. A lo mejor ustedes no saben, ¿conocen a los otakus? ¿No? Son chicos que nacieron con el anime y que el anime es una caricatura japonesa muy compleja, con valores orientales y con una definición de otra cultura. Y hay muchachos que lo siguen. Váyanse al Cultural de Agua Azul y ahí van a ver las diferentes tribus. Los otakus son unos y así hay muchos, ¿no? Hay unas niñas que se visten de rosita y traen unas colitas, se quieren parecer a las caricaturas japonesas. O sea, la cultura oriental también se está dejando ver mucho aquí. Entonces tenemos que pensar, yo por eso hablé de varias pastorales y de varias estrategias para acercarnos a los jóvenes. ¿Cómo nos vamos a acercar a los diferentes tipos de jóvenes? Hay que conocerlos. No hay que dar por hecho que esos son malos o que son feos, sino, o sea, más bien, ¿cómo conozco ese tipo de jóvenes y cómo me acerco a ese tipo de jóvenes? Porque así vamos a estar llenos de aquí de adelante, de muchas tribus urbanas y de muchos grupos juveniles. ¿Cómo nos vamos a acercar? Ya no hay los jóvenes de los 80s que éramos lindos, no sé qué. Los de hoy también son muy lindos. Yo, miren, por ejemplo, mi hija es lobuki, ese es otro tipo de... La clase media se viste de una manera, está bien, es bien universitaria, estudia muy bien y se les dicen lobukis. Otros jóvenes les dicen lobukis a ellos, los que andan bien vestiditos, que van a la universidad, que son hijos de papá, les dicen lobukis, ¿no? Traen buenas marcas, esas que traen aquí como así un piquito y cosas así, ¿no? Entonces,
Ese tipo de chavos también hay que acercarnos. Son chavos racionales, estudiados, universitarios. ¿Cómo nos convencemos? ¿Cómo nos podemos convencer de la existencia de Dios? Pues no solamente que con la fe o con ve a misa, o sea, tenemos que pensar en formas de racionalizar y de pensar con ellos y acercarnos con ellos. Perdón, ¿me puedo? Nos vamos a alargar. Buenas noches. Sí. Buenas noches. ¿Cómo entender la fe simple? ¿La fe sin qué? La fe simple. La fe simple. Simple, pues yo pensé que con el ejemplo del Papa nos iba a quedar bien claro. O sea, el Papa lo que vio en este par de viejecitos fue la proximidad, el apoyo en el momento en que necesita uno de otro. Es que estar ya viejito, andar uno mal de un pie o de otro pie, cuando te apalancas de tu esposa y ella se apalanca de ti, pues ya no se cae uno, se equilibra, ¿no? Ahí está el apoyo. Y el Papa dice, se tocan los dos de la mano y dice, esa es la fe. O sea, en la concreción está en esa proximidad, que el otro sienta tu apoyo, tu respaldo. Yo creo que ahí sería la fe. Volver a la fe que decía mi suegra, que dice mi suegra, que sea para tu salvación. Lo que haces, que sea para tu salvación. Esa es la fe, ¿sí? Ahí encierra una sabiduría, ¿verdad? ¿Nos podrías dar un ejemplo de cómo convencer a las personas por la razón y no por la fe? Ay. Fíjense que en este congreso pastoral urbano que pasó, un día a todos ponentes y expositores y participantes nos dividieron en 4 camiones, nos treparon al camión y nos llevaron a 4 puntos de la ciudad a ver bola. Veníamos de distintos lados, no nos conocíamos, de México, de Yucatán, uno es sacerdote, uno era un laico, uno era una hermana, un joven, una persona que iba hasta con bastón, habíamos de todo. Y nos bajaron a unos en San Juan de Dios, a mí me bajaron, por cierto, acá en la zona donde venden Obregón, en Obregón, a otros los bajaron en Talpita, a otros en rumbo de la central camionera, etc. Nos mandaron a... ¿Qué van a hacer? Ustedes sabrán. Y nos aventaron al ruedo. Es que lo que le digo, la zona de confort es fácil, entonces llegamos ahí, primero nos veíamos, ¿qué vamos a hacer, no? Y muchos se fueron a la forma tradicional de 2 en 2. Nos vamos a tocar a las casas, como nuestros hermanos de las otras religiones, a tocar y hablar, a tratar de predicar, que esa es la forma más común, ¿no? Nosotros pensamos, ¿qué hacemos? Si son puros vendedores aquí los que hay y gente que anda comprando, ¿no? Pues se nos ocurrieron una y otra estrategia de cómo acercarnos. O sea, simplemente a nosotros dijimos, vamos a hacer un levantamiento de información rápida, a ver cuántos son católicos. ¿Usted es católico? No, sí. Pues detectamos que la mitad decía que era católico y la otra mitad decía que sí eran católicos pero que no participaban y que no les interesaba participar, y otros que no eran católicos, ¿no? Y bueno, ahí más o menos detectamos, entonces decíamos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos con los católicos o con los no católicos? O con esos que están en la flojera. Decidimos irnos con los que dicen que son católicos pero que no les gusta participar ni escuchar, a ver si los convencíamos. Y entonces luego en esos intentos por establecer diálogo, luego nos reunimos, para eso eran las 7 de la noche, y a las 10 ya andábamos de regreso, comentando nuestra experiencia de cómo le habíamos dicho con ese acercamiento, y aprendimos muchísimo. No hay fórmulas, no hay fórmulas. Yo le puedo decir que con mi hija, que tiene maestría, y cómo me ha acercado, hija, léete este libro, ahí te va otro libro, a ver qué opinas del libro, dialoguemos, y sabes si he ganado, ¿eh? La verdad es que no sé si he ganado, pero lo que sí sé es que mi hija está ahí, pues, y ya no la obligo a ir a misa. Por ejemplo, y a otros, yo le podría decir a alguien, oye, si tu ropa está sucia la lavas, ¿verdad? Sí, la lavas hoy,
pero no la vas a secar con el sol de ayer. ¿Sí? Ahí está una razón. Yo no puedo secar la ropa que lavo hoy con el sol de ayer. ¿Sí? Y entonces reflexiona en lo espiritual. ¿Cómo andas? ¿Necesitas lavar tu interior? Exacto, puede ser una forma de acercar. Bien, así como es esta, puede haber muchas estrategias, ¿no? Lo interesante sería compartir, y a partir de ese compartir poder avanzar y generar estrategias. Muy bien. Vamos a perdón, nada más deja decir, diga, ya me dio una palabra. Hay un espacio muy interesante que nos preguntamos, y yo me lo pregunto en un trabajo que estoy terminando ya. ¿Dios está en la web? ¿Dios está en internet? ¿Lo podemos encontrar en internet? ¿Los chavos lo podrán encontrar en internet? Sí. Ok, pues entonces hay que buscar las estrategias para que en internet encuentren a Dios. Así como que encuentran formas para suicidarse o para motivarlos al suicidio, hay que generar páginas que encuentren a Dios adentro. En la búsqueda esa de la realidad virtual lo encuentren también allá adentro. Sí. Muy bien, aquí las últimas dos preguntas o comentarios. Gracias, buenas noches. Mi nombre es Sergio Quijas, de la comunidad Semper Fidelis. Mi pregunta es la siguiente. Bueno, entiendo, me queda claro que la unión hace la fuerza, ¿no? Y qué es lo que estamos congregados, qué es lo que estamos haciendo en estos momentos congregadas todas las comunidades. Pero también, bueno, me queda la duda, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con las parroquias, con los sacerdotes en las parroquias? Cuando ellos nos ven, o cuando algunos de ellos nos ven como sectas, que estamos dañando a la misma iglesia, lejos de ayudarles. Entonces, ¿qué hay de ellos? Esa es mi pregunta. Esa es la pregunta de los 64,000. Esa se la voy a dejar a Joaquín porque es muy compleja. Sí, mira, yo más no quisiera así opinar. Yo lo que veo en mi parroquia así en concreto es que los movimientos sí están participando con el señor cura. Aunque él intentó imponer pues un modelo, él decía, es que vamos a poner un modelo de evangelización. Pues ahí están un poco las discusiones y hay un poco de diálogo. Hay diálogo, no hay conclusiones todavía, pero hay un diálogo. Yo creo que la iglesia ahorita está en diálogo, ¿no? Estamos en esa fase de valoración para ver cuáles serían las formas, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Es cierto, hay movimientos que el párroco así los cataloga, ¿no? Que a lo mejor no está bien convencido, no conoce a fondo el movimiento. Entonces, pues el diálogo es fundamental. El diálogo, por eso decíamos, necesitamos evaluarnos, voltear a ver las pluralidades. Y yo también se los he dicho a los sacerdotes. He estado en OSMED con los prefectos de estudio, que luego son los que forman a los seminaristas, planteándole estas nuevas formas, pues, o sea, tenemos que dialogar. Y también directamente con sacerdotes, con la formación del presbiterio tenemos que estar comentándolo. Los laicos también podemos dar a los sacerdotes, poquito. A lo mejor ellos saben mucho pero nosotros podemos saber poquito de otras cosas. Necesitamos dialogar. Buenas noches, yo soy Raimundo González, instrumento de la Fraternidad de Personas con Discapacidad. Yo he tenido, igual va junto con los padres, este acercamiento a las barreras, el baño, a los salones donde hay juntas. Yo no me rajo a lo que me he encontrado, sigo yendo a las juntas, sigo yendo a lo que vaya, pero he visto que han puesto barreras en los baños y pues a lo mejor no voy al baño, pero muchas personas en sillas de ruedas o que no pueden caminar bien, no encontramos un área libre para entrar cuando tengas alguna necesidad. Yo a mí este movimiento, esta asamblea, lo veo como una familia. Usted díganme a dónde o con quién hay que hablar para que esas barreras las quiten, porque a veces llegamos con una necesidad y pues aguántate. ¿Sí? Mira, ahorita estoy asesorando una tesis de una chica que está estudiando cómo los discapacitados visualmente
trabajan en internet, dialogan en internet. Está interesante la tesis. Y yo le platicaba hoy precisamente, le decía, con mi familia participamos, no sé si alguno de ustedes, dialogando en la oscuridad. Fue un evento que hicieron en el gobierno del estado, muy interesante, porque el asunto no es con los sacerdotes, es con todos nosotros, todos los que estamos. ¿Quién está consciente de una discapacidad si nunca la has vivido? Esa experiencia que tuve yo en dialogando en la oscuridad, agarré a mi esposa, ella me agarró así, hagan de cuenta que hicimos lo que hacen ellos, mis hijos, porque entras y se oscurece todo, entonces no ves, y vas a pasar 5 escenarios distintos. El más bonito, el mercado, oliendo frutas, bello, pero luego pasas a otro, luego pasas a la ciudad, con todos los ruidos de la ciudad y no sabes ni para dónde, te golpeas en las ventanas, te golpeas en el carro, en esos obstáculos que ponemos, porque no son, es que eso no es asunto solamente de la iglesia o los sacerdotes, es de toda la sociedad, no estamos conscientes. La semana unida fue la otra semana, hubo 2 eventos muy interesantes, nos metieron a una obra de teatro en vivo, con los ojos tapados, y bueno, esto lo hace Cáritas también muy seguido, estas cenas donde te tapan los ojos y comes tú con los ojos cerrados. Mientras no suframos, mientras no tengamos eso, no vamos a ser conscientes de ustedes, hermanos, con este asunto. Aunque la iglesia no excluye, excluimos el ser humano de manera natural al no ser consciente de eso. Para mí era desesperante estar tapado y tratar de comerme unas frutitas, se me caía, lo que hice es casi arruinarme aquí, o al caminar y golpearte, ¿no? O sea, es terrible. Ustedes que tienen que andar así, de repente es un escalón y no hay cómo esperar hasta que alguien nos ayude, ¿no? Es complicado. Yo creo que primero la conciencia es de todos, ¿no? Este es un asunto humano y por lógica también de la iglesia y de nuestro cristianismo. Y sobre todo de nosotros, muchas veces se estacionan en las rampas. ¿Y cómo suben los de las sillas de ruedas? Da mucho trabajo conducir a un discapacitado en silla de ruedas. Ahora el que va en la silla de ruedas